Hola y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profesor? Hola, Martín. Hi, Martin. Hola, Hello, Walter. Hi. Hola. Are you doing okay? ¿Estás I bien? am feeling very Me siento muy chirpy. animada. That's good. Eso Are you es ready bueno. to face the iceberg? ¿Estás preparado No, it para looks afrontar el like the iceberg? ship has No, penetrated parece the que el barco ha iceberg. penetrado el I wish iceberg. it were that far, Ojalá but, estuviera looks tan like lejos, it pero could just make parece it, que podría that ship, llegar hasta right? ese barco. Yeah, No. yeah. Well, Sí. Sí. prophecy Bueno. says it will. Well, La let's profecía see. dice que sí. Let's open with a Bueno, word of prayer. veamos. Our Heavenly Vamos Father, a ver. thank you for Comencemos once con again una bringing us oración. together. Thank you for Padre the Celestial, opportunity gracias to do these discussions. por reunirnos We una ask vez that you más. now enlighten our minds Gracias por la and oportunidad de help us through tener this in Jesus' name. estas Amen. conversaciones y les pedimos que ahora iluminen nuestras mentes y nos ayuden a Martin, superar I esto think en el we've nombre de reached the Jesús. point Amén. where Amén. the Martín, news creo is que hemos just llegado al punto en que augmenting the story las every noticias no single hacen day, más que huh? añadir más información a la historia cada día. It's Eh, now not a Ya no se question trata of de si if sucederá o no. anymore, it's just a Es question solo of cuestión when. de tiempo. A long time ago, I Hace said we don't want to be a mucho news tiempo dije que no queríamos agency. ser una agencia de noticias, We pero use the news ahora now usamos las just to noticias show solo how para everything mostrar is cómo están happening, sucediendo las cosas y cómo se and están fulfilling cumpliendo the las prophecies. Yes, profecías. We are really Sí, very interesting. realmente nos rushing resulta muy here interesante towards this iceberg. precipitarnos hacia este iceberg. Sí, Let's see how bueno, shall we veamos stand. I cómo don't even quedamos. know whether we'll get to Ni the siquiera how sé si we llegaremos a la stand parte de cómo portion nos encontraremos with all the things that are con todo lo que happening. está sucediendo, Let's just pero have a echemos un look. vistazo. Will Te you pondrás stand? de pie. So, Martin, we were Martín, talking about estábamos hablando de this esta nueva new situación situation en la que existen where estados you eclesiásticos have, en todo el mundo, y la church última vez states hablamos de all over the world. And last time we spoke about cómo how están they empezando a are implementar beginning esto, to implement cómo el acuerdo this, abrahámico está how the Abrahamic Accord is abriendo camino a la making room coexistencia con el for Estado de Israel. coexistence with the state of Israel. Emachem y los países islámicos de and alrededor Islamic countries all around, están and they introduciendo are sus bringing in their uniones religious religiosas y políticas, and political unions, y querrán and they someterse a la will ley want to be sharia. under Y luego Sharia está la law. situación en And then you have the situation in Europa Europe y en Estados and in Unidos. the United States, Emachem, ¿de dónde? where, a very interesting little Salió un video muy came out. interesante. We're not going to No show lo it vamos a because mostrar it's porque está en German, alemán. Emachem, of the los musulmanes Muslims dicen que van a saying apoderarse de we're going to Alemania take y los over Germany, cristianos and the Christians dicen que de saying, ninguna manera "No eso no way, va a this suceder. is not going to Este es un happen. país cristiano This y is a Christian country." And toda esta all actividad, this, tal vez para deportar activity to maybe deport gente, people, no quieren they encajar en don't want to el fall in with the paradigma religious religioso de la nación en la que paradigm viven. of the nation in Bien. which they are living, right? Sí, esto es muy This is interesante. very interesting. Así que, So they want to quieren deportar a las personas que, deport the people that have, digamos, let's say, an tienen una visión Islamic islámica view o son muy estrictas al or are respecto. very strict about Si están it, if they're dispuestos willing a to fall into place adaptarse y and to aceptar la accept situación the tal como es en una situation as it is in a Christian nación cristiana con una cultura históricamente buena, entonces pueden quedarse. yeah, then they can stay. Puedes You ser can be ateo. an atheist, you can be Puedes ser lo whatever que you quieras like, siempre as y cuando long as seas you un are a cristiano cultural cultural. Christian. Yeah, you Sí. adhere to Te adhieres a las leyes del Correct. país. And therefore, Correcto. those that don't Y por lo comply, tanto, they will aquellos have que to no be deported. cumplan, And tendrán these que ser voices are deportados. getting louder and Y estas louder voces and se hacen cada louder. vez más And so you'll have Muslim fuertes. countries, you'll Y así have habrá países Sharia musulmanes, law, you'll habrá have, países bajo la ley islámica, Jewish Sharia, nation habrá una nación under judía, bajo la biblical law, ley bíblica, sin without Cristo, Christ, por of supuesto. course. Yeah. And then Sí. you'll have the Y Christian luego estarán las nations, naciones which are cristianas under que se rigen por papal law. leyes escritas y And aceptan a accept Cristo. Christ. So Así que none of ninguno them de have ellos got ha it acertado. right. No. No, You have to tienes have que the tener whole el paquete package, completo. And that's why, Bien. like the Bible Y says, por and eso, we showed como last dice la time, they Biblia will y como only be a mostramos small la group. última vez, solo There's serán un continuously a pequeño little grupo. thorn in the side Es una of it. pequeña Because they espina want the clavada biblical constante rule, para and todos, they want porque quieren la regla Christ. bíblica y Because quieren a Cristo. here are Sí. they that keep Porque the aquí están los que commandments of guardan God and not of los the mandamientos de Dios y papacy, no los del papado. y and tienen el have testimonio the de Jesús testimony of Jesus. y la fe de And the Jesús. faith of Jesus. Así que necesitas a Cristo So más la ley you have to bíblica. have Christ plus the biblical law. No They quieren don't eso. want that. Isn't that No es weird? raro. No. No. They want Christ, Quieren a Cristo, but they pero want quieren papal law, la ley papal. and they Y no want quieren a not Cristo, Christ, sino and they want Sharia la ley law, islámica. and Y they no quieren want a Cristo no y quieren la Christ, and they want to have ley bíblica. biblical law. Bueno, esas son las tres Those opciones. are the three options ¿Qué that tienes? you have. And then Y you luego have están those los que that quieren la ley want bíblica y a Cristo. biblical law
and Christ. Son un problema vayas donde vayas. No matter where you go. Es raro. Isn't that weird? En realidad, sí lo es. Eso se debe a que la profecía predijo que Now, the very thing is, prophecy predicted that así this sería, is going to ¿verdad? be the case, right? Emachem. No van a They're not aceptar la going ley to bíblica. accept biblical Van a law, aceptar la they're gonna marca accept de the mark of the beast la bestia and y la the autoridad de la authority bestia, of the beast. la ley en papel. They're No, gonna do that. van a hacer. Y And los the judíos Jews no are van a not going to aceptar a accept Cristo, Christ, como dijo as aquel the hombre. man said, they prefer to Prefieren go to Auschwitz. ir a Witch. Y los musulmanes tampoco lo van a aceptar. Van a imponer la ley islámica, Sharia. Sí. Interesante. Y también es interesante esto, como dice la Biblia, todos tienen una opción. No se les está imponiendo. Ellos se encargan de hacer, cumplir las normas, pero Dios no impone nada. Correcto. Y si tienes un estado ateo, también está bien. Porque entonces no tienes ninguno de los dos. No tenéis ni la ley bíblica ni a Cristo. Sí, eso está bien. Pero si quieres ambas cosas, estás en problemas. Y eso también te indica que cuando estás ocupado y formas parte de algo convencional, el camino se estrecha. Sí. Así que piénsalo 2 veces antes de seguir en esa transmisión en la que estás. Ah, absolutamente. Veamos qué está sucediendo en Estados Unidos. Por ejemplo, Chip Roy y otros republicanos están impulsando este proyecto de ley para bloquear y deportar a extranjeros que siguen la ley islámica. Y afirman que representan una amenaza existencial para qué? A la filosofía del Estado cristiano. Bien. Sí. Así pues, Estados Unidos se enfrenta a una amenaza existencial. La difusión de la ley islámica, Sharia. Ahora no se trata solo de Estados Unidos. El mismo ruido proviene de Alemania. El mismo ruido proviene de Francia. El mismo ruido proviene de Gran Bretaña. El mismo ruido proviene de Bélgica. El mismo ruido proviene de los Países Bajos. El mismo ruido proviene de Polonia. Lo mismo continúa una y otra vez. Viniendo de Italia, de todo. Bien. Emachem, obviamente, la tendencia hacia la que nos dirigimos es hacia estados con iglesias religiosas que se adhieren a la religión predominante en esa región. Bueno, así pues, desde Texas hasta todos los estados de la Unión, los casos de adhesión a la ley islámica han amenazado el estilo de vida estadounidense. Pretenden sustituir nuestro sistema legal y nuestra constitución por una ideología incompatible que menoscaba los derechos de las mujeres, los niños y las personas de diferente fe. Así pues, según el comunicado de prensa, Europa debería servir de advertencia a Estados Unidos mostrando cómo se está extendiendo la ley islámica. La erosión de Occidente. Todo extranjero en los Estados Unidos que sea considerado seguidor de la ley Sharia por el secretario de Estado, el secretario de Seguridad Nacional o el fiscal general, verá revocado su beneficio migratorio, alivio migratorio o visa, será considerado inadmisible o deportable y será expulsado de los Estados Unidos. Así que esto es algo por lo que están presionando. Sí. Así que o te adhieres a la ideología o estás fuera. No. Toleraremos 2 tipos de ideologías contrapuestas. No, y suena exactamente igual, sí. Lo pones en un contexto religioso, a lo que dijo Douglas Wilson. Sí. Pero lo interesante es que lo toleraremos. Dicen que sí es diferente según la región. Pero ninguna de las regiones tolerará a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Se mantienen fieles al testimonio de Jesús. No son aceptables en ningún sitio. No, van a ser una espina clavada en la carne. Así pues, Israel elogia a Trump como el Ciro el Grande moderno. Y la pregunta es, ¿fue esto profético? Ahora bien, por supuesto, esto implica la creación del Estado judío. Sí. Que no tiene nada que ver con Cristo, ¿verdad? Eso es todo por definición. Y todo el mundo evangélico anhela esto, ora por esto. Y bendice a Israel para que esto suceda. ¿Tiene eso algún sentido? No, no lo hace. Porque tienen una idea distorsionada de lo que dice la profecía. Creen que eso tiene que suceder para que el anticristo pueda ir a sentarse en el templo. Está bien. Así pues, los cristianos creen que el Mesías ha llegado. Los judíos creen que su Mesías no ha llegado. Definitivamente no va a ser Cristo. ¿Quién va a ser él? Martín. Y lo interesante son aquellos que creen que él es Cristo. Sí. Incluso entre los judíos se busca un libertador nacional. Sí.
Pero la Biblia dice que Él será un libertador del pecado y guiará hacia la justicia. Bien. Sí. Quieren establecer el reino. Sí. Todo el mundo desea un reino físico. Sí. Antes de que Cristo venga y recree. Bueno, porque Él va a recrearlo y entonces el reino existirá. Así pues, aquellos que anhelan el reino que Cristo establecerá estarán en yugo de aquellos que quieren establecerlo ahora en su nombre. Sí. Porque obviamente parece ser incapaz de hacerlo. Así que lo haremos por Él. Sí. O incluso dicen que lo harán y luego Él puede venir y llover. Eso está bien. Veamos de qué trata este video. Estaba regresando a mi hotel cuando me encontré con esto. Wow. Le llaman a Trump Ciro el Grande. Ciro el Grande está vivo. Wow. Eso es increíble. Usted se presenta ante el pueblo de Israel no como otro presidente estadounidense, sino como un gigante de la historia judía. Alguien para quien debemos remontarnos 2 milenios y medio en el tiempo para encontrar un paralelo. Ciro el Grande. Usted, presidente Donald J. Trump, es un coloso que quedará consagrado en el panteón de la historia. Dentro de miles de años, señor presidente, el pueblo judío lo recordará. Somos una nación que recuerda. Lejos de ser una lucha local, lo que estamos presenciando es una lucha global, una batalla mundial entre las fuerzas del extremismo, el radicalismo y el fundamentalismo, y las de la libertad, la democracia y la igualdad. Lo que el mundo necesita ahora no son apaciguadores que alimenten al cocodrilo con la esperanza de ser los últimos en ser devorados, como los que hemos visto recientemente en la Asamblea General de la ONU. Y, por cierto, presidente Trump, su equipo ha revisado los teleprompters. Está funcionando de maravilla. Lo que el mundo necesita ahora son más líderes valientes, resueltos, fuertes y audaces. El mundo necesita más Trumps. El actual Mesías no judío fue elegido para servir al pueblo judío y al Mesías judío. La oreja derecha del presidente Trump fue rosada, en un gesto simbólico de Éxodo 21:6, donde la Torá establece que un siervo que desea permanecer con su amo necesita tener la oreja derecha perforada. Trump fue designado como siervo y ungido de Dios, al igual que Ciro el Grande hace casi 2400 años. Hemos aclarado en varios videos que la fecha límite absoluta para la redención es el final del año judío 5.787, que corresponde al 2 de octubre de 2027. 1.167 días a partir de hoy. Y tengo buenas razones para creer que Donald Trump fue elegido para redimir los pecados de Asob ofreciendo su ayuda en la reconstrucción del templo sagrado en el monte del templo y el establecimiento del reino judío sobre toda la humanidad en Jerusalén. Martin, ese hombre debería estar en problemas por mencionar el año 2027. ¿Qué hace allí? No sé. ¿Qué está haciendo el hombre? 2027. Esa fecha también es muy interesante porque el calendario judío parece estar atrasado unos cientos de años, ¿verdad? Ajá. Sí. Porque según la cronología bíblica, 2027 debería ser dentro de unos 6.000 años. Y son un poco cortos. Sí. Sí. ¿Qué fue lo que pasó allí? Por favor, explique. Sí. Bueno, si estudias la historia, verás que no calculan el periodo histórico persa de Meo. Solo tratan el periodo del exilio. Ajá. Por lo tanto, les faltan esos bloques de tiempo que no han incorporado. Así que si se incorporan esos factores, entonces la fecha es la que dice la Biblia y no la que dice el calendario judío. Solo para aclarar. Muy bueno. Es muy interesante. Entonces, Martín, tenemos a Osiris, Emachem, y él se asegurará de que los judíos tengan su estado. Ahora bien, lo interesante es Ciro el Grande. El autor hizo la reconstrucción del templo, Emachem, y Das tras él. Sí. Después de que Das eliminara a los difamadores que intentaron interferir con el decreto de Ciro para reconstruir el templo.
Das les otorgó un Darius gave them a self-sustaining Yeah. sistema político autosuficiente, ¿verdad? Pero seguían sujetos a la norma general de la nación. Así pues, cuando decretaron que podían volver a autogobernarse, seguían autogobernarse bajo el paraguas general de este poder político mundial. Y así será. Habrá una potencia política mundial que tendrá que mantener la paz. Ya sea que lo llamen Naciones Unidas o como quieran llamarlo, tendrán que mantener la paz. Así que hay un acuerdo. Sí. Y ese es el acuerdo abrahámico. Que ese es el que les da libertad siempre y cuando se ajuste al sistema, como tiene que ajustarse a él. Así pues, vosotros podéis conservar vuestra religión y vuestra estructura política como queráis, y nosotros conservaremos las nuestras, porque en la antigüedad, los antiguos creían que las deidades eran regionales. Sí. Bueno. Así que no destronaste a la deidad. Tú podrías destronar al pueblo, pero ellos estaban demasiado asustados para destronar a la deidad. Así, cuando Nabucodonosor, por ejemplo, conquistó Jerusalén y llevó a los judíos al exilio, envió gente a Samaria, pero les ordenó que estudiaran las normas de la deidad de la región. Y ahí es donde se desarrolló una especie de religión sincrética como la de los samaritanos, que se basaba en Yahvé pero que en realidad estaba mezclada con el sinratismo del culto a Baal. Aquí pasará lo mismo. La deidad regional será la deidad judía. Y en las demás regiones la deidad regional será la que allí exista. En este caso, en Oriente Medio, sería Alá. Sí. Así, viven en armonía con su propia deidad. Sí. Siempre y cuando no causes problemas. Sí. Y vivís en armonía y paz, y os dediquéis a lo vuestro, sin apropiaros de vuestros asuntos. Sí. Bueno, eso es algo muy común hoy en día. Oh sí. No hagas eso. No tienes permitido convertir a nadie porque la deidad de la región se enfadará mucho. Sí. Y me refiero a que Rusia también tiene esa ley. Rusia acaba de introducir esa ley junto con el papado. Sí. Y el papado es muy firme en ese sentido porque el papado es la madre de todas las rameras. Por supuesto, y el Papa Francisco dijo vehementemente que no al proelitismo. Y, como dijo el caballero, ya saben que no queremos fundamentalismo. Ahora resulta muy extraño, ¿qué es el judaísmo ortodoxo sino fundamentalismo sin Cristo? ¿Acaso el fundamentalismo no se define como creer exactamente lo que dice y mantenerse firme en esa postura? Correcto. Ahora dicen que es la Torah, pero en realidad es el Talmud, ¿verdad? Por eso se aferran a eso y no quieren cambiar. Sí, porque yo estaba en Jerusalén y he contado la historia muchas veces de cuando este rabino, que había pasado por momentos difíciles, quería una pequeña donación y yo le hice la vida imposible, diciéndole que le daría una donación si charlaba un rato conmigo, lo cual es muy perturbador para ellos. Pero la necesidad era mayor que la inquietud. Así que se sentó conmigo y yo quería hablar de Daniel y del capítulo 53 de Isaías. Y él se enfadó muchísimo. Y yo quería saber por qué se había enfadado tanto. Y él dijo que porque no tengo derecho a interpretar las escrituras. Emma Chemo, eso me suena familiar. Solo el rabino tiene derecho a interpretar las escrituras. Y recuerden a ese católico que les mostramos la última vez, que dijo, solo la iglesia, el Papa, tiene derecho a interpretar las escrituras y ustedes tienen que callarse. No tienen permitido leer. Típico. Así que tienes la capacidad de leer, pero no te está permitido usarla. Entonces, ¿qué sentido tiene darle la Biblia a la gente? Así que no se lo demos. Démosles simplemente el catecismo. Entonces ya sabes lo que dice el Papa al respecto, que siempre es un montón de tonterías. Pero debes tener cuidado porque si no eres teólogo, no entenderás una contradicción directa entre dos Biblias.
Ese es un muy buen punto, Martín. Hay que ser teólogo para comprender dos contradicciones y reconciliarlas. Así que esta misma mentalidad está presente en todas partes. Bueno, permítame hacerle una pregunta. Mientras habla de eso, el acuerdo abrahámico no es en sí mismo una contradicción, porque existe un acuerdo entre quienes aceptan a Cristo y quienes no. Y no dice la Biblia que solo puedes formar parte del Israel espiritual y ser descendiente de Abraham si aceptas a Cristo. Martín, el mundo es demasiado confuso para mí. Así que, Martín, según estas fuentes, actualmente tenemos a Osiris el Grande en el mundo. Tenemos un gran pacificador en el mundo, y todo eso recuerda a Mateo 24, ¿verdad? Sí. Así que tienes todas estas cosas y además sigue vigente la dialéctica hegeliana. Emachem. Porque hay que cambiar la mentalidad, ¿verdad? Eso requiere una dialéctica hegeliana. Y luego están los que dicen que debería recibir el Premio Nobel de la Paz. Sí. Y luego se lo dan a otra persona y veamos qué pasa. Sí. Es un gran honor estar involucrado con tantos. Pues la persona que recibió el premio Nobel me llamó hoy y me dijo que lo aceptaba en mi honor porque realmente me lo merecía. Eso es algo muy bonito de hacer. Yo no dije que me lo dieras, porque creo que podría haberlo hecho. Ella era muy amable y yo, ya. Sabes, la he estado ayudando en todo momento. Ellas necesitan mucha ayuda en Venezuela. En efecto, necesitan ayuda y, de hecho, él ha estado ayudando, y nos sentimos honrados de que María Corina Machado se una a nosotros, la nueva galardonada con el Premio Nobel de la Paz. María, bienvenida. Felicidades. Y cuénteles a nuestros televidentes por qué decidió dedicar este premio al presidente Donald Trump. Muchas gracias, Raquel, y a todos ustedes por lo que han hecho por Venezuela. Y decidí dedicárselo al presidente Trump porque se lo merece. Porque no solo ha participado en tan solo unos meses en la solución de 8 guerras, sino que sus acciones han sido decisivas para que Venezuela se encuentre ahora en el umbral de la libertad tras 26 años de tiranía. Entonces, Martín, esta agenda de paz, esta categorización de entidades estatales religiosas, trasladar a personas que no están de acuerdo en una región determinada con la deidad de su elección, deportarlas a una región donde su deidad tiene el control. Esto está sucediendo. Parece una repetición de lo que ocurrió en el antiguo Cercano Oriente. Sí, en realidad es una repetición de lo que sucedió en la época de Ciro y todo eso. Bueno. Y lo interesante es que, mientras Trump se postulaba para presidente, negó formar parte del proyecto 2025. Sí, incluso negó tener conocimiento alguno al respecto. Y finalmente, implementó prácticamente todos los parámetros excepto el último, que es la protección bajo la familia y la introducción del domingo como día de descanso. Y ahora, de repente, ya no lo niega. Así que ya no es necesario negarlo. ¿Es eso así? Veamos entonces lo que dijo la revista Time al respecto. Trump ya no niega su apoyo al proyecto 2025. Menudo cambio de postura, ¿verdad? Sí. El presidente Donald Trump ha cambiado de opinión sobre el plan político conservador y el proyecto 2025 después de haberse distanciado activamente de él durante meses durante su campaña de reelección. Así pues, el jueves anunció que se reuniría con el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Forbes. El, famoso por el proyecto 2025, decidirá que agencias demócratas, la mayoría de las cuales son un fraude político, recomienda recortar y si esos recortes serán temporales o permanentes. Me parece interesante que quiera desmantelar la agenda woke y la agenda de la izquierda, y que la izquierda le esté haciendo el juego al darle esa oportunidad mediante el cierre del gobierno. Sí. Sí, y sin ceder ni un instante. Y tienen peticiones tan ridículas que hasta su propio partido se pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Y Martín, me recuerda a Quigley.
¿Sabes quién era Quigley? Era profesor en la Universidad de Georgetown, jesuita, por supuesto. Carol Quigley. Sí. Y él fue el mentor de presidentes como Bill Clinton, por ejemplo. Y afirmó que el mundo está siendo controlado por un pequeño grupo del cual él forma parte. Oh. Y demostramos quién es ese pequeño grupo. Por supuesto, es un profesor jesuita. Así que, obviamente, estaba diciendo de primera mano que los jesuitas tienen el control. Bien. Lo interesante es que también dijo que el sistema bipartidista es básicamente una estafa. Sí, es una dialéctica hegeliana. Y dijo, ya sabes, que eso es para poder deshacerse de los sinvergüenzas y cambiar las políticas, pero básicamente, entre bastidores, cuando llegan a sus pequeñas cámaras masónicas y a sus pequeños retiros y enclaves jesuitas, se decide la política, ya sea desde la izquierda o desde la derecha. Todo esto es una tontería. Eso fue lo que dijo. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, lo he adornado un poco, pero él dijo que el sistema bipartidista es en realidad cooperativo. Y se puede ver cuando Trump, por ejemplo, introdujo aranceles y medidas comerciales y financieras, la izquierda gritaba como loca. Y cuando Biden asumió el cargo, nunca cambió la política en absoluto. Él simplemente continuó como si nada. Entonces, obviamente, si estaba gritando como un loco, ¿por qué no lo cambió? ¿Verdad? No fue por un propósito mayor. No fue por el bien común. Esto es muy interesante. Así pues, están provocando un cierre del gobierno que le da a Donald Trump la oportunidad de deshacerse de todas las agencias que le resultan problemáticas. Sí. ¿Cuál, entonces, no recibirá financiación? Todos aquellos que pertenecen a la izquierda. Pero la izquierda lo está permitiendo. ¿Tiene sentido? No. Es decir, a menos que sea parte de un plan. Hay un plan. Bueno. Es decir, tienen financiación para el ejército, pero él quiere al ejército. Está bien. Ahora bien, Martín, si la izquierda está controlada por el pequeño grupo del que formaba parte Quigley, los jesuitas, y la derecha está controlada por el mismo grupo, ¿no resulta esto un juego interesante? Sí. Por eso siempre decimos, como también dice el espíritu de la profecía, no te dejes arrastrar por ella. No te dejes absorber y conviértete en un mero observador. Así pues, a pesar de la insistencia repetida de Trump en que no sabía nada del proyecto 2025, mantenía estrechos vínculos con varios de sus autores, algunos de los cuales han trabajado en su administración, incluso para puestos de alto nivel, donde la toma de decisiones es parte fundamental del asunto. Bien. Y desde que regresó a la Casa Blanca en enero, su segunda administración ha tomado medidas para implementar varias de las propuestas detalladas en el documento de más de 900 páginas. Ahora, en medio del cierre del gobierno, Trump está avanzando para cumplir aún más los objetivos del proyecto 2025 de reducir la plantilla federal y extender sus poderes ejecutivos. Y parece aceptar abiertamente el plan. Así que aquí la oposición le brinda esta maravillosa oportunidad, cuando básicamente debería querer impedirle hacer todas estas cosas, pero no lo hace. Sí, en realidad, lo mejora bajo un pretexto diferente. Juego interesante. Sí, sí. Nunca me había gustado la política, pero ahora me resulta muy interesante observarla cuando se relaciona con lo que dice la Biblia. Usted acaba de decir anteriormente que Quigley dijo que está dirigido por un pequeño grupo, de ambas partes. Pero la Biblia también dice que todos se sientan a la misma mesa. Se sientan en la misma mesa. Están teniendo una conversación maravillosa. El rey del norte y el rey del sur. Y luego, Martín, un poco de historia interesante. La estatua confederada fue reinstalada en Washington D.C. tras la orden ejecutiva de Trump. Ahora bien, ¿qué estatua era? Esta. Por supuesto, esta es una estatua que fue retirada después de las protestas del movimiento Black Lives Matter porque la persona involucrada, Albert Pike, por supuesto, un masón escocés de la derecha,
que escribió Morel Sand Dogma, básicamente la Biblia de la masonería. Estuvo involucrado en la creación del Ku Klux Klan. Obviamente, hay mucha tensión racial en todo esto, y quitaron esa estatua, y es fascinante que Donald Trump ordenara su reinstalación. Bien. Así pues, el Servicio de Parques Nacionales anunció en agosto que reinstalaría la estatua para cumplir con 2 órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump. Se realizó un trabajo importante para restaurarlo. El Servicio de Parques dijo que la estatua honra el liderazgo de Pike en la masonería. Interesante. No como general de la masonería. No hizo ninguna mención de su época en el ejército confederado ni de su labor para impedir que los hombres y mujeres negros obtuvieran el derecho al voto. El propio Pike sirvió de forma deshonrosa. Tomó las armas contra los Estados Unidos, malversó fondos y finalmente fue capturado y encarcelado por sus propias tropas. No sin antes convertirse en el héroe de la masonería. Y cuando estaba en ese templo de grado 33, ese masón me gritó y me dijo, estás pisando tierra sagrada. Y yo dije, ¿qué tiene de sagrado? Es la tumba de Pike. Bueno, así que sus huesos eran santos, y en ninguna parte de las escrituras leo eso. Así que no tuve ningún problema en caminar sobre ese terreno sagrado. Pero el sistema bestia también comparte la misma filosofía. Oh sí. Es asombroso. Bajas a algunas de esas zonas del Vaticano, Emachem, y allí están las tumbas de Juan Pablo II y básicamente tienes que arrodillarte y rezar. Así que yo también estaba en el Vaticano. Y había una señora delante de mí cuando llegó al féretro de Juan Pablo II, se arrodilló y rezó. No sé cuánto tiempo rezó, pero fue bastante tiempo. Y el guardia suizo estaba de pie detrás de mí y no hizo nada. Lo toleró por completo. Pero no me arrodillé. Porque no creo que sea apropiado arrodillarse ante los huesos del anticristo. Así que seguí de pie. Y tuve que esperar porque no se podía pasar hasta que la señora se levantara y siguiera su camino. Entonces me detuve para tomar una foto y el guardia suizo me empujó. Tuve que seguir adelante. Pero a la señora le permitieron rezar, pero yo no iba a rezar. Así que yo estaba disgustado. Obviamente tiene en alta estima a esta persona en particular. Es lo mismo que se repite a lo largo de todo esto. Está impregnado de ello. ¿Y quién está detrás de la masonería? Los jesuitas. Los jesuitas. ¿Quién está detrás de los Illuminati? Los jesuitas. Adam Bice, fundador de los Illuminati. Jesuita. No existe tal cosa como un ex jesuita. No. Tal vez solo uno encubierto. Sí, a menos que realmente se convierta, lo cual ha sucedido, y entonces está sujeto a la bala. Bueno, como ese sacerdote jesuita que se convirtió, Roberta. Sí, correcto. Y tenía muchas cosas fascinantes que decir. Yo también tuve una conferencia que impartí. Creo que fue, si no recuerdo mal, en Canadá. Podría haber sido en Estados Unidos, pero creo que fue en Canadá. Y después de la conferencia, un hombre se me acercó y me dijo que era jesuita y que yo le había provocado. Y eso me resulta extraño porque obviamente estaba allí como observador. Pero no era un jesuita iniciado. Era un joven jesuita. Así que una vez que te inicias y prestas los juramentos, también existen niveles de jesuitismo y niveles de información y desinformación. Sí. Parece mucho a la masonería. Está construido sobre el mismo sistema. Y entonces dijo que tendría que ir a reconsiderar su postura. Así que, sin duda, se puede contactar con los jesuitas. No sé qué le pasó después, pero es interesante. Y ni siquiera la iglesia adventista, en algunos lugares, parece estar tomando conciencia de la situación. Aunque hasta ahora han estado en coma profundo y en un sueño profundo, con las
Ondas sonoras de los ronquidos resonando sobre las murallas de la ciudad. Pero algunos de ellos parecen estar tomando conciencia de la situación. Y la Conferencia de Michigan publicó un documento muy interesante titulado Descanso, Culto y Gobierno. Una visión del trabajo y el descanso basada en la fe plantea cuestiones sobre la relación Iglesia-Estado en el futuro de la política laboral estadounidense. Tiene que venir a través de la política laboral. Sí, porque los sindicatos tienen que estar involucrados, ¿verdad? Jonathan Berry, nominado como asesor laboral del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, fue el autor de la sección de Derecho Laboral de la Agenda Política del Proyecto 2025. Esto es fascinante. Es simplemente asombroso. Me refiero a cuando armas un rompecabezas y empiezas a encajar las piezas. Y te sientes muy satisfecho. Y esto es lo mismo. Este me queda perfecto. Este me queda perfecto. Entre varias propuestas, recomienda enmendar la ley de normas laborales justas para exigir el pago de horas extras por el trabajo realizado en el sábado, definido como domingo u otro día de observancia religiosa, como una forma de honrar las antiguas tradiciones religiosas y culturales en torno al descanso semanal. De ser confirmado, Berry se desempeñaría como principal asesor jurídico del Departamento de Trabajo, con autoridad independiente para hacer cumplir más de 180 leyes laborales federales. Así que, Martín, se están designando personas que seguirán la agenda y son individuos del Proyecto 2025. Así que, aunque Trump no diga sí, estoy implementando el Proyecto 2025, lo está haciendo con sus acciones. Correcto. Y designar a las personas adecuadas para que lo hagan en su nombre. Fascinante. Ahora recuerdas, Martín, que dijimos, cuando llegó este nuevo Papa, León. Sí. Se convirtió en el Papa estadounidense que su agenda iba a ser Rerum Novarum. Sí. Porque por eso adoptó el nombre de derecho laboral. Y su predecesor, quien escribió Rerum Novarum, dijo que el Estado debe hacer cumplir la legislación dominical, así que escuchemos si algo está sucediendo entre bastidores. Ya tenemos a la persona en el gobierno que se supone que implementará la legislación laboral de 2025. Veamos qué más se está haciendo. Vaya, estás hablando de $140,000 y pico. Usted habla de eso en comparación con 37,000 pesos. Estoy recordando tu referencia a Rerum Novarum, la dignidad del individuo. O sea, ¿cómo se supone que uno va a mantener una familia con $37,000? La diferencia entre eso y lo que has podido conseguir en UPS es increíble. Permítanme hacerles una sola pregunta. Amazon es también uno de los mayores infractores a la hora de no negociar con los trabajadores que han decidido sindicalizarse. Mencionaste Staten Island. Creo que todavía están esperando la primera vez. Así que la NLRB, ya sabes, se contradicen a cada paso solo para evitar la sindicalización, y creo que hubo un artículo en el Instituto de Política Económica que decía, con toda razón, que Amazon no tiene ninguna intención de entablar una negociación colectiva de buena fe con los representantes de los trabajadores de Staten Island. De hecho, su modelo de negocio, que se basa en una alta rotación de personal y en evitar la responsabilidad hacia sus empleados, está diseñado para hacer prácticamente imposible la organización sindical. En ese contexto, explícanos por qué la ley de contratos laborales más rápidos es tan importante. Es importante poner un límite de tiempo a estas grandes corporaciones para que no puedan simplemente decir, bueno, ustedes votaron a favor de la sindicalización. Ya sabes, te deseo mucha suerte. Jamás nos sentaremos a hablar contigo. Sí. La ley de contratos laborales más rápidos tiene plazos establecidos. Tiene consecuencias por mal comportamiento. Y creo que es importante que, si esta ley para agilizar los contratos laborales se aprueba, los actores abusivos como Amazon se vean obligados a sentarse a la mesa, a negociar y a aceptar un primer contrato. Bueno. Ahora, Martín, él usó la palabra forzado. Eso es asombroso. Amazon es una empresa bastante grande, ¿verdad? Es una de las más grandes, si no la más grande.
Está bien. Ahora bien, ¿acaso no eran todas estas personas visitantes del Vaticano cuando firmaron ese acuerdo económico? Sí. Sí. Con todos los oligarcas firmando, ya sabes, están de acuerdo con este tipo de cosas. Así que mi opinión personal, aunque por supuesto podría estar equivocado, es que se trata de otra pequeña dialéctica hegeliana en la que alguien juega sucio para molestar a quienes trabajan en esa situación, de modo que el gran hermano pueda intervenir y aclarar las cosas en nombre del pueblo y del bien común, mediante legislación, para obligar a todos a adaptarse al molde. Y los sindicatos serán uno de los medios para provocar una época de problemas sin precedentes. ¿O acaso esto está sobre la mesa? Definitivamente, con Berry al mando, esta ley que quiere convertirse en ley, ya. Ven que los van a obligar. Él mismo lo dijo, los van a obligar. Y ahora todo lo que necesitamos es un resurgimiento del aspecto religioso. Y entonces tendremos el paquete completo, ¿verdad? Tenemos las leyes laborales, tenemos al gobierno y tenemos a la iglesia, todos involucrados en este flujo unidireccional. Y nos convertiremos en una nación cristiana en Estados Unidos. Los europeos mirarán hacia allá y dirán, ¿saben qué? Estamos hartos de nuestra situación y queremos seguir el ejemplo. Ajá. Queremos deshacernos de todo lo que no concuerda con el cristianismo cultural. Y también nos convertiremos en una nación cristiana. Tendremos nuestras leyes y seremos felices, seamos ateos o no. Nos sumaremos. Sí. De acuerdo. Entonces, hay que lograr que la iglesia se llene de nuevo. Y no queremos programadores viejos. Queremos gente que pueda escalar barricadas. Bueno, los avivamientos y las reformas siempre han sido obra de los jóvenes. De acuerdo. Entonces, el regreso de la generación Z a la iglesia en cifras sorprendentes refleja un resurgimiento de la fe. En un momento en que Estados Unidos lucha contra la disminución de la asistencia a la iglesia, un cambio inesperado ha llevado a pastores e investigadores a hablar sobre la posibilidad de un nuevo avivamiento. La generación Z ha sido conocida como la menos religiosa, pero nuevas cifras muestran que los jóvenes están desafiando la tendencia. Están volviendo a la iglesia. La respuesta para la iglesia no es adaptar su mensaje a los tiempos, sino predicar, enseñar y defender la verdad de la Biblia de una manera firme pero amorosa. Ahora bien, lo interesante es que no están defendiendo la Biblia, sino la tradición. Sí. Desafortunadamente, existen voces como esta, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, pero hay que considerar el panorama completo. Las ventas de Biblias aumentaron un 22% en 2024, en comparación con un crecimiento de menos del 1% para los libros impresos en general, según el análisis de Circana. Así que, modernos, están leyendo la Biblia, pero desafortunadamente, siguen la tradición porque cuando leen la Biblia no lo hacen. Y lo entiendo porque yo era igual hace unos años. Leías la Biblia y tenías una idea un tanto confusa de lo que decía. Y luego ibas a escuchar al pastor y él se convertía en la norma, en lugar de lo que dice la Biblia. Kirk inspira a la generación Z a cambiar fiestas por oración, mientras que una fraternidad universitaria provoca un renacimiento de la fe, según los expertos. Hoy leí que Erika Kirk dice tener la sensación de que su esposo se comunica con él y marca la pauta de lo que sucede y planea allá arriba en el cielo. Y eso es fascinante porque básicamente es espiritualismo. Little Light Studio hizo un documental muy interesante sobre eso no hace mucho, y tal vez la gente podría verlo. Incluso podría poner un enlace, porque están haciendo un gran trabajo, así que no tenemos que repetir lo que dicen sobre por qué eso es espiritualismo. Las fraternidades de todo el país están cambiando cervezas por Biblias, ya que los estudiantes universitarios se están convirtiendo al cristianismo a raíz del conservadurismo. El asesinato del activista Charlie Kirk. El movimiento se ha extendido por todo el país, arraigándose recientemente en la fraternidad Kappa Sigma. Se trata de organizaciones secretas, semilleros de activistas. Sí, semilleros donde, por supuesto, tienen pequeños rituales secretos y saludos secretos. Es básicamente masónico. Sí, es el trampolín. Tienen muchas suborganizaciones.
¿Qué son sus portales de captación, donde los atraen, los colocan en puestos de liderazgo y los envían? Esto está ocurriendo en la Universidad de Carolina del Este, Carolina del Norte. Decenas de estudiantes universitarios se reunieron para una oración vespertina. La llaman una noche de esperanza. Creo que es fácil para los jóvenes pensar que tienen toda la vida por delante, dijo Elk. Pero cuando alguien a quien admiran, que no es mucho mayor que ellos, es asesinado públicamente, creo que es fácil que tengan más preguntas y se involucren. Sí, eso es lo que dijimos cuando hicimos el primer episodio completo. Sobre esto, sería un asesinato. Definitivamente será un catalizador. Sí. Y esto está sucediendo ahora. Ahora bien, si consideramos nuestra situación en este país, nuestro gobierno aquí es básicamente una alianza con los sindicatos. Sí, sí, totalmente. Una alianza muy oficial. ¿Cuánto tiempo se tarda en organizar barricadas y revoluciones? Un día. Un día. Sí, exacto. Una llamada telefónica. Y listo. Sí. Así que estas cosas pueden suceder muy rápido. Sí. Muy rápido. Y ahora veamos a la izquierda. Porque esto siempre es muy interesante. Veamos a la izquierda. Y bueno, el líder potencial más carismático de la izquierda es obviamente Newsom. Este momento invoca las escrituras en un ataque al Partido Republicano por el cierre que afecta la asistencia alimentaria. Lo llama crueldad en la política. Así que, por supuesto, tenemos a la derecha haciendo lo que está haciendo y luego tenemos a la izquierda gritando sobre lo que está haciendo. Y veamos qué sucede aquí porque me parece muy interesante. Gavin Newsom invocó enseñanzas bíblicas mientras criticaba al liderazgo republicano y a la administración Trump por el gobierno federal. El cierre del gobierno afecta la asistencia alimentaria. Por eso, la está ajustando al nivel de las necesidades diarias. Sí, sí. Bueno, es lo mismo en lo que se centra la Iglesia Católica. Veamos de dónde viene. Esto aparece en este artículo, del 26 de octubre de 2025. Es muy reciente, ¿verdad? Nome, criado en la fe católica y graduado de la Universidad de Santa Clara, una institución jesuita. Ha citado ocasionalmente su fe y su educación jesuita al hablar de temas sociales. Recuerdo cuando hicimos lo mismo con Anthony Fauci. Sí, él era igual. Se jactaba y hablaba abiertamente de su educación jesuita. Bien, Martín. Entonces, todas estas personas tienen formación jesuita, sean de izquierda o de derecha, no hay acuerdo. ¿Pueden dos personas caminar juntas sin estar de acuerdo, o se trata de una dialéctica hegeliana? Obviamente lo es. Si alguien ve este episodio por primera vez y no ha visto nada más, que vea el anterior. Explicamos claramente que es un jesuita. Bien. Entonces, en sus declaraciones del martes, hizo referencia a una maravillosa universidad jesuita. Y dijo, las lecciones del Nuevo Testamento enfatizan alimentar a los hambrientos y cuidar a los pobres. Suena igual que el Papa ahora. Sí. Y una vez más, debemos aclarar. No decimos que esté mal, pero ese es el enfoque. Eso es quitarlo todo. Eso es centrarse en la comida y en esto, lo cual es correcto. Ajá. Pero eliminar la mediación de Cristo de la ecuación, reemplazar su sacrificio con un pedazo de pan. Sí. Y un intermediario que nunca se ha mencionado en la Biblia, a saber, el sistema papal, el Papa y sus papas y todos los santos difuntos, cualquiera que deseen incluir en esa plétora, ya sea que hayan pasado del protestantismo al catolicismo, no importa. ¿Cómo? El cardenal Newman, quien ahora ha sido declarado santo por los papas anteriores. Sí. Así que él es un intermediario y lo será y mostrará algo.
Lo harías. ¿Te gustaría rezar ante los huesos de ese espécimen mohoso? No, no quiero acercarme a los huesos para nada. No, mejor aléjenos de esos huesos. Que los necrófagos se encarguen de eso. Ahora Vance visita la iglesia donde los cristianos creen que Jesús fue crucificado y resucitó en medio del alto el fuego entre Israel y Hamas. Este es, por supuesto, el lugar católico. Si vas a Jerusalén, tienen la iglesia donde supuestamente ocurrió esto, o construida sobre el lugar. Y luego tienes una Gólgota totalmente diferente a las afueras de la ciudad, mucho más acorde con la tradición bíblica, que, por supuesto, está totalmente olvidada. Así que el mundo entero se basa en puras mentiras. Sí, es cierto. Cuando estuvimos allí el año pasado, con Fran Adi, fuimos a la misma iglesia. De hecho, ni siquiera sabíamos que estábamos en esa iglesia porque también fuimos a los otros lugares, y como dijiste, es como comparar el día y la noche, ¿verdad? Es una pesadilla, porque hay tantos lugares diferentes que dicen que es lo mismo, que es por la misma razón. Sí, y lo interesante es, dicen que Jesús fue crucificado fuera de la ciudad, pero este lugar obviamente está dentro. Eso dicen, pero las murallas eran diferentes en aquellos tiempos. Hace unos años, cuando estuve allí, estaban excavando las murallas y estaban exactamente donde debían estar. Así que definitivamente estaba dentro de la ciudad. Resulta que tenían un problema de alcantarillado, así que tuvieron que excavar para solucionarlo y descubrieron la antigua puerta de Damasco. La muralla era mucho más baja, pero este lugar es falso. Totalmente falso. Pero bueno, hay muchas cosas falsas en el catolicismo. ¿Qué me dicen de la Lanta, la escala Martín? Esa escalera que supuestamente era la que llevaba a donde Pilato decía: he aquí el hombre, eco homo. Un día, esta escalera apareció milagrosamente en Roma, transportada por ángeles. Y luego construyeron este edificio sobre ella, esta iglesia. Y aún conservaba las manchas de sangre de Jesús en las escaleras. Así que si van allá arriba hay unas plaquitas de cristal y la gente se arrastra hasta allí para besarlas. Ahí empezó la reforma. Sí, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo puede alguien en su sano juicio creer semejante disparate? Por desgracia, así es como te engañan. Pero explícame por qué dices que la reforma empezó allí. Porque Martín Lutero visitó Roma y esperaba algo religioso, pero lo que encontró fue pompa, ceremonia y depravación. Siendo un católico devoto, pero habiendo leído ya la epístola a los romanos, se enfrentó a un terrible conflicto. Pero cumplió con los rituales y subió esas escaleras de rodillas, por lo que se obtiene una indulgencia. En otras palabras, se te exime de pagar por tus propios pecados, aunque Cristo ya los pagó. Y obviamente pensaba en esto mientras subía. Y entonces tuvo la revelación de que los justos no serían recompensados arrastrándose de rodillas y besando escaleras falsas, placas falsas y gotas de sangre falsas que nunca existieron allí, especialmente después de 2000 años. Y entonces lo comprendió, y las palabras resonaron en su mente: el justo por la fe vivirá. ¿Fe en qué? En la obra redentora de Jesucristo. No tengo que castigarme a mí mismo. Él fue castigado por mí. Isaías es absolutamente claro en el capítulo 53, pagó el precio por mí. Por sus llagas he sido sanado. No tengo que infligirme azotes para lograrlo. Y entonces, se levantó a medias. Nunca lo completó. Martín perdió una indulgencia. ¡Qué pesadilla! Pero ganó la vida eterna. Quizás estemos vivos hoy, o si hubiera vivido bajo el pontificado del Papa anterior, podría haber seguido sus tweets y obtenido una indulgencia sin tener que subir a la lanta escala. Ya sabes, este tipo de tonterías se difunden por todo el mundo.
¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Vance? Dijo, estoy inmensamente agradecido a los sacerdotes griegos, armenios y católicos que cuidan este lugar tan sagrado. Es un lugar falso. Vance escribió en X el jueves, compartiendo fotos de su visita a la iglesia, que el Príncipe de la Paz tenga misericordia de nosotros y bendiga nuestros esfuerzos por la paz. También agradezco a los monjes franciscanos que celebraron una misa privada para mí, familia y muchos de los estadounidenses que trabajan por la paz. Martín. Esto es retórica de unión entre iglesia y Estado. Por eso mostramos esto. Porque ni siquiera está cerrando la brecha entre el Estado elegido. Esto la está uniendo aún más. Sí. ¿Y qué es? Esto es catolicismo. Evangelismo. Sí. ¿Por qué se hacen llamar católicos evangélicos, uniéndose en qué? En tradiciones basadas en falsedades. Desafortunadamente. Obviamente esta brecha entre el catolicismo y el protestantismo se disuelve, ¿verdad? Bueno, en 2014 mostraste toda esa firma de la Carta Ecuménica. Tienes los 500 aquí, uno que mostraste. Correcto, y luego tuviste a Tony Palmer, quien dijo que sí, y sabes, Martín, el 31 de octubre, es una fecha fascinante, ¿verdad? Porque el 31 de octubre es el día de la Reforma, pero también es Halloween. Así que puedes elegir si quieres que te recuerden tu herencia protestante, o si prefieres ponerle una chocolatina en la cabeza a alguien. Sí. Resulta que Donald Trump, en un truco o trato, le puso una chocolatina en la cabeza a un niño, en lugar de meterla en su bolsa. Y se armó un buen revuelo porque le puso la chocolatina en la cabeza al niño en vez de en la bolsa. Así que parece que la Casa Blanca está muy contenta de celebrar las normas cristianas y de tener una nueva oficina para asegurarse de que el cristianismo sea tratado correctamente y, al mismo tiempo, celebrar Halloween. Y no hay diferencia entre el mundo pagano y el cristiano, ni entre el protestante y el católico. Y, por supuesto, la iglesia de Inglaterra, de la que hablamos la última vez, que ahora está tan masónica que ya no es una iglesia, y el rey o la reina de Inglaterra es la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Y hubo una ruptura cuando se separaron de Roma. Ajá. Por supuesto, la situación se ha resuelto secretamente con las visitas de Ratzinger, etc., donde los arzobispos rezaban juntos en los lugares de la llamada Reforma y honraban a todos los mártires católicos involucrados en este asunto. Así que, en realidad, estaban demostrando que habían ganado. Sí. Y ahora este rey de Inglaterra, Carlos, va y reza públicamente con el Papa, demostrando que la división ha desaparecido. Ya no existe. Y en una iglesia cercana, esta capilla del Vaticano donde rezaron juntos, le dieron una silla especial, es decir, básicamente un trono. Sí. 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 Lo cual es fascinante porque proyecta la imagen de que el trono de los reyes está de nuevo sujeto a Roma. El simbolismo es asombroso. Es asombroso. Son tan descarados estos masones, estos jesuitas y toda esa vil pandilla. Desafortunadamente, el mundo está tan engañado que a todos les encanta esto. Es maravilloso. Miren la unidad que tenemos. Unidad en el error. Analicémoslo. Bajo el juicio final de Miguel Ángel, donde cielo y tierra parecían fundirse en pintura y luz, algo extraordinario se desplegó. El rey Carlos III, heredero de siglos de división, se arrodilló en oración junto al Papa León XIV bajo el mismo techo sagrado que antaño fue testigo de conclaves papales y coronación de santos. Por primera vez en 500 años, los líderes espirituales de las tradiciones anglicana y católica oraron juntos en
Unidad. No se trató simplemente de una visita real. Fue un milagro de gracia que se encontró con la historia, un testimonio vivo de que la reconciliación es posible incluso entre instituciones otrora desgarradas por el orgullo, el poder y el dolor. La capilla Siine, repleta de coros reales y salmos sagrados, se convirtió en algo más que una obra maestra. Se convirtió en un espejo del alma humana. El fresco del juicio y la misericordia contemplaba cómo dos religiones, otrora divididas por la doctrina, elevaban sus voces en una sola oración. El latín se encontró con el inglés, Roma con Canterbury. Fue interesante escuchar lo que dijeron donde antes existían desacuerdos doctrinales. Ahora, las doctrinas se dejan de lado y se produce un encuentro ecuménico. ¿No es maravilloso? La doctrina no importa. Así que dejemos de lado a Jesús por el bien de nuestros acuerdos masónicos jesuitas. Sí. ¿Recuerdan lo que dijo Tony Palmer? Dijo, Dios resolverá todas nuestras doctrinas cuando lleguemos al cielo. Maravilloso. Sí. ¿Y qué dijo Vatican News sobre este tema? Pues bien, el rey Carlos asistió a un servicio de oración ecuménica en la Capilla Sistina. Esta visita marcó un momento histórico en las relaciones anglicano-católicas, algo que no ocurría desde hace 500 años. Dos temas marcaron el viaje, la unidad cristiana y el cuidado del medio ambiente. Interesante, ¿verdad? Ahí tenemos de nuevo los dos temas absurdos. Unidad en el error y problemas ambientales basados en mentiras. Sí. Maravilloso. Originalmente programada para abril, la visita se canceló debido a la mala salud del Papa Francisco, pero ahora, por supuesto, se ha llevado a cabo. Y no debemos olvidar a la UCI. Sí. Sí. No olviden a Martín, porque los papas son infalibles. Sí. Sí. Por eso Donald Trump tenía que ser reprendido con un dado. Desde el himno inicial del servicio de oración, el tema de la unidad cristiana y el ecumenismo fue evidente. El texto original fue escrito por San Ambrosio de Milán, doctor de la Iglesia. Fue traducido por San Juan Enrique Newman, la criatura más vil y apóstata que el protestantismo ha producido, el que introdujo el movimiento de Oxford. Cambió el enfoque protestante y la aceptación de Cristo como el sacrificio supremo, reinstaurando el altar, reemplazando a Jesús con un trozo de pan. Y la transubstanciación, anulando la afirmación de que con un solo sacrificio lo perfeccionó para siempre. Y este individuo fue recompensado convirtiéndose en cardenal dentro de la Iglesia Católica. Y era tan progresista que habría encajado perfectamente en algunas sociedades actuales. Sí. Ese fue el verdadero comienzo de la caída del protestantismo en el movimiento de Oxford. Así que este Newman fue anglicano durante la mitad de su vida antes de convertirse al catolicismo, lo cual no creo ni por un momento, no era un infiltrado jesuita. En lo que a mí respecta, desempeñó un papel magnífico y fue recompensado. Sí. El rey Carlos asistió a la ceremonia de canonización del teólogo inglés en 2019. A eso me refería antes. Cuando se dijo que San Juan Enrique Newman sería declarado doctor de la Iglesia el 1 de noviembre por el Papa León. Así que ahora será doctor de la Iglesia. Martín, ¿acaso hizo algo bueno por el papado? Oh, sí, fue un defensor de la Iglesia Católica. Y está siendo recompensado por ello. Está siendo recompensado, pero sus huesos están mohosos y los muertos no saben nada. Ciertamente no intercede como santo por nadie. Entonces, Martín será recompensado por su apostasía o dormirá 1000 años y recibirá la sentencia de la segunda muerte. Afortunadamente, eso lo dejamos en manos de un juez superior. Sí. Amén. Entonces, ¿qué más informó Sky News sobre el tema? El Papa le regala a Carlos una silla especialmente diseñada para rezar juntos dentro de 500 años. Eso es lo que dije. Martín, es un pequeño trono que que se sienta en el trono en Roma. Sin duda. ¿Acaso no? ¿Qué hacen?
No les arriendan la corona el Papa. Claro que sí, está arrendada. Es parte de la Carta Magna. Así que ahora le dan un pequeño trono para que pueda sentarse junto al trono principal. Que tenga un lugar cómodo para su trasero. Pero tiene que estar junto al trono principal. Sí. No, él no está en el trono principal. El Papa está en el trono principal. Hoy se cumplieron 500 años desde que un monarca británico rezó públicamente con el Papa. El rey y la reina se unieron al Papa León XIV para un servicio ecuménico en la capilla de cine. Se entendió que la visita de 2 días al mar sagrado era profundamente significativa para el rey, quien la esperaba con gran ilusión, dado su interés desde hace tiempo en el diálogo interreligioso. También supuso una distracción bienvenida de la reciente atención negativa en torno al hermano del rey, el príncipe Andrés. Y lo interesante es que, cuando le conviene, se pone la vestimenta de un imán y se muestra igualmente feliz de rezar a Alá, que no tiene hijo alguno, ni redención. Y también lo hace porque viste ropas de monje. ¿Recuerdas que él cambió de opinión y dijo que ya no era el protector de la fe? Ahora es el protector de la fe. De fe. Sí. Pero obviamente sujeto a errores. Sí. Sí. Ahora ya conoces este tema del cambio climático. Tiene que estar ahí por el bien del mundo secular, que tiene que aceptar. El domingo. Bien. Y tuvimos este caso interesante con Greta, que parece estar subida al carro del cambio climático, luego al carro de la causa palestina, luego al carro del cambio climático y a cualquier carro que se te ocurra. Y luego están los activistas anti-Greta que intentan abrir la boca y decir que están diciendo muchas tonterías. Y tenemos a esta joven en Alemania que teme por su vida porque se opone a esta agenda absurda. Y es interesante que Elon Musk la apoye en su solicitud de asilo. ¿No es esta una dialéctica interesante? Sí, por supuesto. Pero esto demuestra que el clima y cualquiera que se pronuncie en contra de la narrativa, ya sea conservadora o liberal, como les hemos mostrado, tendrá razón al tener problemas. Y ahora, cuando hablan de este nuevo huracán que ha tocado tierra y ha sido tan destructivo en Jamaica y otras zonas, entonces, por supuesto, se trata del cambio climático. Así que tienes que seguir adelante. Y Donald Trump dice que es una sarta de tonterías y que el Papa bendice bloques de hielo y, bueno, ya. ¿Sabes? Es una historia ridícula. Así que leamos lo que dice aquí. Afirma que dañar la reputación de un político es ilegal en Alemania. Es interesante, ¿verdad? Sí, eso es para que no exista la libertad de expresión cuando se trata de un político. Bueno, esta ley fue ampliada bajo el artículo 188 de Angela Merkel y ahora se arresta a personas y se allanan sus casas solo por publicaciones en redes sociales. En cuanto regrese a Alemania, siento que intentarán arrestarme, explicó. Su activismo atrajo la atención por primera vez cuando cuestionó la ortodoxia sobre el cambio climático y las políticas de migración masiva, y fue tildada de anti-Greta, como contraparte de Greta Thunberg. Así que ella quiere apoyar a la AfD, que es el partido correcto que quiere deportar gente. Al igual que, como saben, quieren hacerlo otras naciones. Comencé a ser conocida y reconocida internacionalmente como la anti-Greta Thunberg en 2020. CYP agregó que Elon ha estado aterrorizado de ir a Europa y sabe que existe una amenaza extremadamente alta y me lo ha confirmado personalmente. Fue entonces cuando decidí solicitar asilo yo mismo. Él me dio su aprobación para eso. Entonces Martin Elon Musk está en sintonía con Donald Trump, luego está peleando con Donald Trump, luego vuelve a estar en sintonía con Donald Trump. Y es un juego interesante. Está mostrando lo fácil que es cambiar de tema constantemente, pero en realidad está retratando muy bien cuáles son las dos posturas. Una de las posturas de la dialéctica hegeliana. Situemos a Soros en el otro extremo de la dialéctica galiana. Es como magia blanca y negra.
Y Martin, esos saltos hacia adelante y hacia atrás son muy interesantes, especialmente con gente como Gates, por ejemplo. Sí. Acabas de decir que Musk primero estaba de un lado, luego de otro, pero ahora parece que Gates está haciendo lo mismo. Sí. Y sabes, estos son todos los expertos a los que tuvimos que escuchar solo. Porque tienen algo de dinero en sus bolsillos. Sí. Nos divertimos mucho con él durante la pandemia. Llamémoslo así. Veamos qué tenía que decir. Donald Trump no tardó en burlarse de Bill Gates después de que el multimillonario admitiera que el cambio climático no conducirá a la desaparición de la humanidad. En un memorándum publicado ayer, escribió, si bien el cambio climático tendrá graves consecuencias, sobre todo para las personas de los países más pobres, no provocará la desaparición de la humanidad. La gente podrá vivir y prosperar en la mayoría de los lugares del planeta en un futuro previsible. A continuación, destacó el mayor problema para la humanidad, diciendo, aunque el cambio climático perjudicará más a las personas pobres que a nadie, para la gran mayoría de ellas no será su única ni la mayor amenaza para su vida y bienestar. Los mayores problemas son la pobreza y las enfermedades, como siempre lo han sido. Gates explicó su postura en CNBC, el clima es un problema importantísimo. Hay suficiente innovación para evitar consecuencias catastróficas. No lograremos nuestro mejor objetivo, el de 1 a 5 grados, ni siquiera el de 2. Y al intentar minimizarlo, debemos considerarlo en términos del bienestar humano general. Pero Donald Trump no lo aceptó. El presidente de Estados Unidos criticó duramente al multimillonario por su cambio de postura sobre el cambio climático mediante una publicación en redes sociales que decía, acabamos de ganar la guerra contra el engaño del cambio climático. Bill Gates finalmente ha admitido que estaba completamente equivocado en este asunto. Se necesitó valentía para hacerlo y por eso todos estamos agradecidos. MAGA. Un grupo que no estará contento con esta noticia son los activistas contra el cambio climático. Personas como Greta Thunberg y sus amigos, que han dedicado su vida a la campaña de concienciación sobre el cambio climático. A raíz del alarmismo de Bill Gates, Gates se sintió incómodo al ser preguntado sobre la posible reacción de los activistas. Cuando los activistas climáticos, que han apoyado mucho lo que usted ha hecho, y usted ha apoyado mucho lo que ellos han hecho, lean esto, y sí. Greta Thunberg lo lee y piensa, Dios mío, parece que se está retractando, ¿qué le diría? Yo le diría, ¿acaso el objetivo no era mejorar la vida de las personas? Bueno, me fascina lo selectivo que es el cambio climático. Solo afecta a los pobres. Los ricos no se ven afectados. Ya. Saben, ellos no pasan calor cuando hace más calor. Solo los pobres pasan calor cuando hace más calor. Y Greta Thunberg, con un pequeño girasol en la mano, o una margarita, o lo que sea, es un símbolo del sol y del culto solar. Y es asombroso en qué se ha convertido. ¿Cuántos títulos tiene? En cambio climático, Martin. Ninguno. Ninguno. Absolutamente ninguno. Excepto que cuenta con los medios proporcionados por otras sociedades secretas para exponer su agenda. Así que no queremos deshacernos de él. Porque ahora tenemos una agenda diferente. Pero queremos mantenerlo en el gabinete para poder usarlo cuando lo necesitemos. Sí. Sí. Bueno, esto es solo para demostrar que, incluso si Bill Gates decide dar un giro de 180 grados al respecto, el príncipe Carlos y el Papa no lo hicieron. Se reunieron y hablaron sobre ello. Debido a Leo. Así que todavía está ahí. No piensen que ha desaparecido. Sí. De acuerdo. Entonces, resumamos esto y luego veremos otros aspectos. Número 1. Estamos teniendo esta división de la humanidad en bloques religioso-políticos, donde las deidades serán veneradas en armonía con la tradición. Tenemos un pequeño grupo que quiere hay que mantener la armonía entre Cristo y las Escrituras. No serán bienvenidos en ningún lado. Eso es lo primero. Tenemos que eliminar la división entre los grupos cristianos. Porque las naciones cristianas se basan en principios tradicionales dictados por Roma en la Edad Media, y queremos recuperarlos. Básicamente, esa es nuestra situación. Sí. Dejaremos el cambio climático para
cuando lo necesitemos, y haremos esto y aquello cuando sea necesario. Y utilizaremos la dialéctica hegeliana para que la gente se dirija hacia una dirección específica. Pero necesitamos que algún poder sobrenatural intervenga y nos ayude con esta situación caótica. Así que veamos esta externalización de la jerarquía escrita por Alicia Bailey, sucesora de Blavatsky, ¿verdad? Originalmente, la publicó Lukács. Trust, que en realidad es una degradación de su nombre anterior, Lucifer. Publishing House, pero era demasiado obvio, así que lo cambiaron a Lukács Trust, que básicamente significa lo mismo. Ahora, solo para recordar lo que dijo, y esto es básicamente en la época justo después de siglo XIX. Así, un gran y nuevo movimiento está en marcha, y se está produciendo una interacción y un intercambio de información mucho mayores. Esto continuará hasta el año 2025-11. Recuerden que esta mujer es un canal para Lucifer. Él. Durante los años que transcurran hasta entonces, se observarán grandes cambios. Y en la gran Asamblea General de la Jerarquía, que estas fuerzas demoníacas celebran como cada siglo, en 2025. Probablemente se fijará la fecha para la primera etapa de la externalización de la jerarquía. Esto podría significar muchas cosas. Y es interesante que sea la primera etapa. Así que aún no está todo completo. Bueno, básicamente la primera etapa. Ahora bien, ¿qué es la externalización de la jerarquía? Significa que algo que no era externo se está volviendo externo. Por lo tanto, puede significar que las fuerzas demoníacas se manifestarán físicamente. Ese es un aspecto. O puede significar que su actividad entre bastidores se hará evidente. Sí. Sus planes se harán evidentes. Así que el ciclo actual, desde ahora hasta esa fecha, se denomina técnicamente la etapa de precursor. Entonces, podemos asumir que si la agenda oculta sigue según lo previsto, ya no estamos en la etapa precursora, sino en la de implementación. Sí, definitivamente estamos en el año en que esto está programado para ocurrir y esta es la primera etapa. Así que obviamente debemos ver algunos movimientos. Correcto. Ahora bien, trabajamos según el calendario gregoriano y el sistema de tiempo papal o según el bíblico. Porque es interesante que el libro de Albert Pike esté fechado masónicamente y según el sistema de datación normal. Así que obviamente usan ambos. Y es fascinante que los masones usen el mismo calendario que el de la Biblia. Sí, la Biblia King James. Sí. Y los teólogos ni siquiera usan esa. Prefieren las tonterías que salen del Alex. Sí. Así que esta etapa precursora moderna es de naturaleza preparatoria, de prueba en sus métodos y se extiende para ser reveladora en sus técnicas y resultados. Se puede ver. Por lo tanto, que los Koans, maestros, iniciados, discípulos del mundo, los discípulos y aspirantes afiliados a la jerarquía están atravesando actualmente un ciclo de gran actividad. ¿Quiénes son estos maestros? Serán los maestros ascendidos. Serán guías demoníacos. Luego están los iniciados. Sí, son los altos masones y jesuitas que tienen contacto directo con fuerzas demoníacas en sus prácticas espirituales. Y habrá discípulos y aspirantes a nivel mundial afiliados a la jerarquía. En otras palabras, aquellos que trabajan en armonía con los individuos demoníacos. Sí. Hoy en día, la humanidad en su conjunto está tan motivada que toda la trayectoria de la jerarquía y sus planes hasta la fecha se han visto afectados, posponiéndose en lo que respecta a ciertas determinaciones internas y puramente jerárquicas, y acelerándose ciertos planes que estaban previstos, si se me permite usar esa palabra, para varios siglos después.
Pero que, gracias a la inesperada preparación de la humanidad, ¿no es maravilloso? Sí. De hecho, se pudo adelantar gracias a la humanidad la aceptación de esto, porque les han lavado el cerebro de una manera muy ingeniosa. Sí. Puede ocurrir, no prematuramente, sino de forma segura y en el momento oportuno. Este momento oportuno, en lo que respecta a la planificación específica con la que estamos tratando, es desde ahora hasta 2025. Tiene razón, ¿verdad? El documento Martin 2025 es una externalización de la jerarquía. Les está mostrando el plan. Por eso creo que, a medida que pase el tiempo, se aclarará más de qué se trata exactamente. Implica, pero estoy seguro de que, por lo que acabas de decir, el proyecto 2025, estos planes que antes se mantenían en secreto, están saliendo a la luz. He hecho esta aplicación práctica y esta ilustración inmediata de la enseñanza de la ilusión del glamour y la malla porque el problema mundial ha llegado a una crisis hoy en día. Y porque su clarificación será el tema central de todo. Progreso, educativo, religioso y económico. No los tenemos todos juntos ahora. Sí. Lo vemos. Y hemos hablado de todo esto. Suena como Apocalipsis capítulo 18. Sí. Hasta 2025. Así que han estado trabajando arduamente en el movimiento ecuménico para lograr esta unidad religiosa. Los jesuitas en su universidad han estado impartiendo mucha educación sin sentido y la economía está de acuerdo. Sí. Ahí lo tenemos. Todo está listo. Entonces, Martín, ¿qué dice el espíritu de la profecía sobre esto? Sí. Para que podamos entender lo que está sucediendo. Bien, leámoslo. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, habrá un desfile externo cada vez mayor de poderes paganos. ¿No es eso una externalización de la jerarquía? Definitivamente. Y este es otro individuo profético que escribe en cartas y manuscritos. Volumen 18 sobre los eventos de los que un ocultista nos acaba de informar. Sí. Deidades paganas, es decir, demonios, porque no hay deidades. Manifestarán su poder característico y se exhibirán ante las ciudades del mundo. Y esta descripción ya ha comenzado a cumplirse. Así que se manifestarán. Y puede ser también influyendo en las personas en el poder para que implementen lo que quieren. Correcto. Y cuando la gente cree que está en contacto con los muertos, y los muertos, según las escrituras, no saben nada y no tendrán nada que ver con lo que sucede aquí en la tierra porque están durmiendo, esperando la resurrección. Entonces, ¿quién se hace pasar por ese individuo? Debe ser un demonio. Sí. Entonces, esa es una externalización del demonio que se comunica directamente con la humanidad, y por eso ya. Donde ella dice que ya ha comenzado, eso con las hermanas Fox era muy común en su época. Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿dónde manifiestan los demonios su actividad? De acuerdo. Leámoslo, la presentación de Dios de las obras detestables de los habitantes de los poderes gobernantes del mundo. Sí. Ese es el sistema político. Ese es el poder gobernante. Esos son los reyes y las reinas. ¿Acaso no fueron a sentarse en una sillita especial construida para ellos en el Vaticano? ¿Es eso consecuencia de la influencia de la jerarquía sobre las mentes de los hombres? Sin duda. En otras palabras, ¿no es eso una traición directa a Jesucristo? Sí. Es una forma de externalizar la jerarquía. De acuerdo. Entonces, los habitantes de las potencias mundiales, ¿qué hacen, Martín? Que se unen en sociedades secretas y confederaciones. ¿Acaso el presidente de los Estados Unidos no acaba de ordenar que el general confederado, y básicamente el autor bíblico de la masonería, vuelva a ocupar su lugar de honor? Sí. Albert Pike fue puesto en el pedestal de nuevo.
¿Y qué están haciendo? No honran la ley de Dios. ¿La ley de quién honran? La del papado. La ley papal. Sí. Debería permitir que quienes tienen la luz de la verdad se mantengan alejados de estos males. ¿Puedo ser parte de un sistema político ocupado con esto? No. ¿Puedo ser parte de un sistema religioso ocupado con esto? No. Si el sistema religioso se clasifica como confusión babilónica, no debo salir de él. Sí, por supuesto. De acuerdo. Cada vez más. Cuando ves el papado y los protestantes anglicanos se unieron para hacer esa especie de viaje ecuménico. Pero eso no es nada. No hay ni un quejido de los demás. ¿Por qué los metodistas no protestan? ¿Por qué los luteranos no protestan? ¿Por qué firmaron? Oye, todos firmaron. ¿Qué tienen de malo? Bien. Entonces, el pueblo de Dios debería ser capaz de distinguir estas cosas y mantenerse alejado de todos estos males que emanan de ellos para no ser parte de sus plagas. Cada vez más, todos los falsos religiosos del mundo manifestarán sus malas acciones. Porque solo hay dos bandos: los que guardan los mandamientos de Dios y los que luchan contra la santa ley de Dios. Pero dice falsos religiosos. ¿Verdad? Falsos religiosos. Eso incluiría también a otras religiones, sí. Porque todo es falso. No está de acuerdo con lo que exige la Biblia, ya que todo va en contra de la ley de Dios. Y se está manifestando. Así que una de las características distintivas de estos falsos poderes religiosos es que, si bien profesan tener el carácter y características de un cordero, así que ahora hablamos básicamente de la segunda bestia del Apocalipsis, aunque profesan estar aliados con el cielo, sus acciones revelan que tienen corazón de dragón. Es entonces cuando vemos a esta iglesia y al Estado, que hemos mostrado tantas veces, unirse. El dragón representa a las fuerzas demoníacas, ¿verdad? Son instigadas y unidas al poder satánico, el mismo poder que creó la guerra en el cielo cuando Satanás buscó la supremacía y fue expulsado. Ahora, en estos últimos días de la historia de la tierra, el pueblo de Dios, que guarda sus mandamientos, debe esforzarse por exaltar al Señor Dios del cielo. No se puede guardar la ley sin honrar al legislador. No. De acuerdo. ¿Acaso no son una unidad? Uno y el mismo. La palabra de Dios es específica, señalando con certeza las influencias opuestas al sábado, el séptimo día, que es la señal de Dios y mediante la cual se prueba la lealtad del pueblo. ¿Es Jesús Dios? Sí. ¿Estás seguro? Definitivamente. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido creado fue creado. ¿Verdad? Él es el Dios creador. Y estableció un memorial en Edén, llamado el sábado. Y afirmó ser Señor del sábado. Ajá. Entonces va a abolir el sábado. No. No lo eliminará. No. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor. Yo no cambio. Bien. Entonces, Martín, cualquier otra cosa es pura apostasía. Entonces, Martín, cuando la gente pronuncia discursos incendiarios en nombre de poderes políticos y religiosos, actúan bajo los principios del cielo o bajo los principios del dragón. Verás, por eso mostramos este video hace un tiempo. Pero creo que si tomamos en contexto lo que acabamos de leer sobre la externalización de la jerarquía y el espíritu de la profecía, y lo analizamos de nuevo, veamos si puedes contextualizarlo. Veamos. En su último día, Charlie Kirk estaba en la cima de una montaña y Charlie Kirk nos vio hasta allí y nos ha traído a la tierra prometida. La muerte de Charlie no fue solo un asesinato. La palabra que mejor describe lo que hizo Charlie es sacrificio. Verán, la diferencia entre asesinato y sacrificio es que el sacrificio es un regalo. Nuestra civilización perdurará. Los Estados Unidos de América perdurarán. Por Charlie, continuaremos la misión.
Por Charlie, acabaremos con la enfermedad maligna que nos dividió y nos lo arrebató. Y por Charlie, Turning Point USA perdurará para siempre. Este es el lugar. Este es el punto de inflexión para Charlie. Cuando veo a Erika, su fuerza y su valentía, recuerdo una famosa expresión. La tormenta le susurra al guerrero: no puedes resistir mi fuerza. Y el guerrero le responde: yo soy la tormenta. Erika es la tormenta. Nuestro linaje y nuestro legado se remontan a Atenas, a Roma, a Filadelfia, a Monticello. Nuestros ancestros construyeron las ciudades. Crearon el arte y la arquitectura. Construyeron la industria. Erika se alza sobre los hombros de miles de años de mujeres guerreras que criaron familias, construyeron ciudades, impulsaron la industria. Construyeron la civilización, que lucharon por el progreso. Sacarnos de las cavernas y la oscuridad hacia la luz. La luz vencerá a la oscuridad. Nosotros somos quienes construimos. Nosotros somos quienes creamos. Nosotros somos quienes elevamos a la humanidad. Creíste que podías matar a Charlie Kirk. Lo has inmortalizado. Has inmortalizado a Charlie Kirk. No tienes idea del dragón que has despertado. Sabes, Marco mencionó este estadio y los millones de espectadores. Hace un par de días, supe que Kirk, en alemán, significa iglesia. Así que en esta mañana de domingo, me gusta pensar que todos estamos en la iglesia de Charlie. Charlie, o Cristo, murió a los 33 años. Pero cambió el rumbo de la historia. Charlie murió a los 31 años. Pero gracias a su entrega, también ha cambiado el rumbo de la historia. Oren de nuevo. Lean la Biblia de nuevo. Vayan a la iglesia el próximo domingo y el siguiente, y libérense de las tentaciones y las cadenas de este mundo. Fue un misionero con un espíritu noble y un gran propósito. No odiaba a sus oponentes. Quería lo mejor para ellos. Ahí es donde discrepé con Charlie. Odio a mi oponente. Y no le deseo lo mejor. Lo siento. Lo siento, Erika. Pero ahora Erika puede hablar conmigo y con todo el grupo, y tal vez puedan convencerme de que eso no está bien. Pero no soporto a mi oponente. Charlie está furioso, mirando hacia abajo. Está enojado conmigo. Bien. Sé que ya lo hemos mostrado antes. Solo un par de puntos interesantes. Dice, hemos liberado un dragón. Bueno, uno de los oradores dijo que el dragón le dio su poder, su puesto y una gran autoridad. Había espiritismo en esto, porque Charlie está observando. Ajá. ¿Es esa la religión del dragón? Definitivamente. Definitivamente no es la religión bíblica. Correcto. Exet cometió un pequeño error. Kirk es noruego, no alemán, pero es un detalle menor. Así que es interesante que invoque el nombre Kirk, que en noruego significa iglesia. Y lo llevaron hasta Roma y a Atenas y básicamente toda la estatua de Daniel. Pero Martín, ¿dónde estaba Jesús? En ninguna parte. El caso es que, como acabas de decir, esto demuestra el poder del otro bando. Sí. Y pensaban establecerlo para que durara para siempre. Y en la Knesset judía dijeron lo mismo. Será recordado durante miles de años. Martín, si el fin del mundo se acerca y el verdadero milenio es instaurado por Cristo, no aquí en la tierra sino como un juicio en el cielo, entonces Él establecerá su reino. Y después de ese milenio, habrá una resurrección de los injustos y una destrucción de los injustos, y se crearán un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es el modelo bíblico, ¿no? Es bíblico. Sí. Entonces, ¿qué modelo tenemos aquí? No es un modelo de dragón. Es un modelo de dragón al 100%. Porque Trump
Decía todo el tiempo que esta era la edad de oro de Estados Unidos. De acuerdo. Ahora bien, si este es un modelo de dragón, es la externalización de la jerarquía. En mi opinión, hablando en términos prácticos, esto es lo que estamos viendo. Pero podemos tener también una manifestación literal del poder demoníaco. Sí, porque Satanás también tiene sus planes. Sin duda, tiene sus planes y eventualmente se manifestará. Pero bueno, esperemos ese momento. Veamos qué otras manifestaciones interesantes hay en las noticias. El video recién publicado, captado por un Grand Reaper estadounidense, muestra un orbe brillante frente a la costa de Yemen. De repente, en el lado izquierdo de la pantalla, se ve un misil Hellfire que se acerca a toda velocidad, impacta contra ese objeto no identificado y rebota. Al reproducir el video a cámara lenta, se ve que el misil Hellfire continúa su trayectoria. Esa trayectoria se aprecia mejor desde este ángulo de visión más alejado. No. Se muestra un segundo Grand Reaper que lanzó el misil. El congresista Eric Berles compartió el video ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre lo que los militares denominan fenómenos aéreos no identificados, más conocidos como ovnis. Se trata de un misil Hellfire impactando contra ese ovni y rebotando. Y siguió avanzando. Siguió avanzando y parece que se llevó los escombros consigo. Sí. ¿Qué demonios es eso? Un misil Hellfire impacta contra algo sólido, un ataque cinético, y normalmente no queda mucho de lo que sea que esté impactando. Un informe gubernamental reciente reveló que el gobierno recibió más de 750 nuevos avistamientos de UAP en el año fiscal 2024, lo que llevó a los legisladores a investigar el misterio y las preocupaciones de seguridad nacional que plantean estos objetos. ¿Les asusta este video? Sí o no. Sí. Wiggins. Sí. Sí. A mí también. Hay mucha información que no está en ese video, como la misión en la que estaban, y como dijeron. ¿Qué estamos viendo aquí? Sabemos que el ejército estadounidense estaba realizando ataques aéreos contra objetivos hutíes en ese momento. Funcionarios de Tango informaron a CBS News. Sin comentarios. Está bien. Así que se habla mucho de ovnis. Ya hemos hablado de ello antes. No hace falta que repitas mi experiencia personal con los ovnis. Luego surgió el informe sobre un cometa enorme que presentaba algunos fenómenos muy extraños. Y podría tratarse de tecnología alienígena. Así lo evaluó el astrofísico de Harvard, ya que no se comportaba como un cometa normal. Así pues, se trata de un fenómeno extraño, y él afirma que el cometa podría ser un artefacto de tecnología alienígena en lugar de un cuerpo celeste natural, debido a su peso de más de 33.000 millones de toneladas y un diámetro de al menos 3,1 millas. Así que, básicamente, podría tratarse de una ciudad alienígena que se acerca. Emachem. Pero sea como fuere, siempre hemos afirmado que probablemente se trate de manifestaciones demoníacas. Bien. Joel Hogan conversó con ese físico. Veamos qué dijo. Las cosas se están poniendo muy descontroladas. Sí. Hay mucha desinformación. ¿Sabes? Algunas personas dijeron que inventé este objeto, 3 Atlas, para desviar la atención de los archivos de Epstein. ¿Es eso lo que dice la gente? Sí. Y dije, miren, este objeto tiene el tamaño de la isla de Manhattan. Está a una distancia 4 veces y media mayor que la de la Tierra al Sol. Si pudiera enviarlo allí, sería más poderoso que el Papa. ¿Y cómo? Estamos hablando de un objeto gigante que se puede ver desde cualquier lugar de la Tierra, ya. ¿Sabes? Puedes comprar online un telescopio de medio metro de diámetro que te permitirá verlo. Está ahí fuera. No se puede falsificar. Al principio, mucha gente restaba importancia a tus preocupaciones y decían que ese objeto no era más que un cometa y que era algo muy normal. Pero, a medida que se acercaba el momento y obteníamos más datos, parece que tenías razón. Bueno, este es un objeto muy inusual. Hay algo realmente importante que reconocer aquí. Por lo general, cuando se trata de asuntos científicos, estos tienen muy poco impacto en el futuro de la humanidad. La mayoría seguimos como si nada hubiera pasado. Sin embargo, si alguna vez nos encontramos con tecnología alienígena, todo cambiará. Afectará a los mercados financieros. Tendrá un impacto significativo en la política. Mi punto es simple.
Esto es diferente a otros asuntos científicos. Y los servicios de inteligencia saben muy bien que los acontecimientos con una probabilidad muy baja deben considerarse seriamente porque podrían tener importantes repercusiones. Tenían una frase al final del artículo que decía que tal vez la trayectoria había sido diseñada. Y el editor dijo que no, que el artículo no se publicaría a menos que se eliminara esa frase. Wow. Así que ahora, cuando escuches a expertos en cometas que dicen que tal o cual afirmación nunca se publicó en una revista revisada por pares, adivina qué, son los editores o revisores quienes están bloqueando el debate sobre las posibilidades, y creo que es inapropiado, especialmente en el caso de la tecnología alienígena, porque podría tratarse de un evento de cisne negro. Podría ser algo que afecte al futuro de la humanidad y, si nos comportamos de forma muy conservadora, puede que no duremos mucho. Bueno, Martín, sea o no un extraterrestre. Veamos qué dijo J.D. Vance el 30 de octubre. Y creo que eso se ajusta más a nuestra forma de pensar. MHM. Así que tal vez estén cerrando el círculo y se estén dando cuenta de que existe una externalización de la jerarquía. Creo que, sin duda, 2025 no será un año aburrido. No es aburrido. Así pues, J.D. Vance afirma que los ovnis y los extraterrestres podrían ser fuerzas espirituales. Interesante, ¿verdad? Mientras el vicepresidente promete llegar al fondo del misterio, dice: creo firmemente que hay cosas ahí fuera que no podemos explicar. Si otra persona ve un extraterrestre, tal vez yo vea un ángel o un demonio. Mejor elige qué vas a ver. Claro. Definitivamente. Y no se supone que debemos poner a prueba a los espíritus. Ajá. Creo que hay fuerzas espirituales que actúan en el mundo físico que muchos de nosotros no vemos ni entendemos. Tal vez vemos sus manifestaciones. Sí. En ese momento, Vance añadió que cree que hay fuerzas espirituales que actúan en el mundo físico que muchos de nosotros no vemos ni entendemos. Y dijo que ve lo desconocido a través del prisma de la fe, no del miedo. Son extraterrestres, es nuestro ángel de la guarda o una fuerza que desea activamente hacernos daño. No sé la respuesta a esa pregunta. Y dijo: bueno, Martín, sí. Es un demonio, quiere hacernos daño. Si es un ángel, viene a ayudarnos. ¿Cómo distinguimos entre los que son de la luz y los que son de las tinieblas? Por la ley y el testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, no hay luz en ellos. Y no dice la Biblia: hay de los que llaman a la luz tinieblas, y a las tinieblas luz. Sí. Sí. Y no hace eso precisamente la jerarquía espiritual. ¿Recuerdan a ese tipo del video que dijo que la luz vencerá a las tinieblas? Pero está invirtiendo los términos. Eso es invertir los términos. Mucho cuidado. Terminemos con Tesalonicenses. Porque cuando dicen paz y seguridad, ¿acaso lo pregonan a los cuatro vientos, entregan premios Nobel y los dedican si no están en el canal correcto? Entonces les sobrevendrá destrucción repentina, como dolores de parto a la mujer encinta. Y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Por qué no? Porque tenemos la luz. ¿Qué es la luz? Es la palabra de Dios. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Que ese día os sorprenda como ladrón. Vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esa es la clave. Esto es lo que tenemos que hacer. Así que, aún tendremos que hablar sobre cómo vamos a mantenernos firmes. Esto es un precursor de cómo debemos mantenernos firmes. Bien. Hemos visto el barco chocar contra el iceberg. Iceberg es error. Sí. Y tenemos que chocar contra él. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a mantenernos firmes? Eso aún está por venir. Así que Martín, en lugar de una conferencia, parece que vamos a tener 3 sobre este tema. Y dejémoslo aquí y digamos que este es el estado actual del mundo. Eso es todo. Está en armonía con lo que las Escrituras dicen que sucederá en esta tierra. Y vemos a los poderes fácticos alineándose exactamente como la Biblia dijo que lo harían. Sí. Así que creo que estamos en los últimos días. Así que oremos. Oremos. Padre Celestial, sin duda vivimos tiempos difíciles e interesantes.
Y ahora debemos decidir, ¿bajo qué bandera queremos estar? ¿Queremos estar bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel o bajo la bandera del enemigo? ¿Qué basa toda su religión en tradiciones? Las tradiciones de los hombres, en vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ayúdanos a tomar decisiones correctas en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén.